Estamos estudiando esta serie de los deberes cristianos. Estamos basados en Romanos capítulo 12 y capítulo 13. Hoy sería nuestro tema número 5, Romanos capítulo 12, del versículo 15 al 21. De hecho, vamos a terminar este primer capítulo, el capítulo 12, el día de hoy. Muy bien, para recordarles un poco de lo que hemos visto, de lo que ha tratado este estudio. En el versículo 1 y 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, veíamos, y bueno, aquí nuevamente hacemos el énfasis, se ha estado viendo este tema con el nombre de deberes cristianos, es decir, esto es lo que todo cristiano tiene que hacer. Ya hemos explicado que el hecho de que existe en la Biblia deberes cristianos desvirtúa entonces toda idea de un cristianismo romántico, sensual, místico, etcétera, sino que de manera muy clara, muy precisa, existen deberes que se tienen que realizar. Es algo que tiene que estarse dando en la vida de cada creyente. En el versículo 1 y 2 veíamos en el versículo 1, el primer deber del creyente es ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, es decir, todo lo que hacemos en el cuerpo, todo lo que hacemos con el cuerpo, ofrecérselo a Dios como un tributo, como un culto a Dios. Y esto nos hablaba entonces de consagración del cuerpo. En el versículo 2 veíamos la renovación del entendimiento, es decir, de nuestra forma de pensar a través de ser saturados de la palabra de Dios. Y entonces esto también nosotros hemos insistido en estar saturándonos de la palabra de Dios, cuando la Biblia llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones también serán cambiadas. Después, cuando llegamos al versículo 3 y 8, vimos los dones de la gracia y los servicios. Algunos dones, el apóstol Pablo no menciona todos los dones espirituales, pero habla de los dones y el servicio. Y esto tiene que ver con la iglesia, con la reunión con los santos, con congregarse. Y veíamos aquí del versículo 3 al 8 la necesidad de desarrollar un compromiso con la iglesia, de en verdad ser miembros de la iglesia, estar comprometidos con la iglesia. ¿Cómo sabemos que estamos comprometidos? Sabemos que estamos comprometidos cuando somos fieles, cuando participamos, cuando asistimos a las reuniones, cuando contribuimos, cuando apoyamos, etcétera, etcétera, cuando hacemos todo esto, ¿sí? Muy bien. Y el apóstol Pablo mencionaba que es necesario pertenecer a un cuerpo local, a una iglesia local, para ahí estar desarrollando los dones y el servicio que Dios disponga para cada uno de nosotros. Después, cuando comenzamos en el capítulo 12, del versículo 9 al 21, que nosotros vimos del versículo 9 al 14 en la sesión pasada, veíamos las marcas de un cristiano verdadero. Y esto tiene que ver en aspectos de iglesia y en aspectos también de la vida diaria que nosotros desarrollamos. Veíamos entonces en la sesión anterior, Romanos capítulo 12, veíamos el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. Prefiéranse los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Y cada una de estas nos daba varias deberes que nosotros tenemos que estar desarrollando. En este domingo, en este día, vamos nosotros a leer ahora del versículo 15 al versículo 21. Vamos a dar una leída rápida, oramos y comenzamos esta enseñanza el día de hoy. Dice, y recuerden, todo son deberes, todo, no es una invitación, no es algo que te está proponiendo el apóstol Pablo, sino algo que Dios está ordenando. Gócense con los que se gozan,
Lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos pueda acompañar en este día, en este domingo, y que Él pueda estar apoyándonos y guiándonos en su palabra. Señor, te damos gracias en este domingo. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos en tu nombre, de bendecirte, de exaltarte, de glorificarte. Ahora que pasamos a la palabra, te pedimos que tú puedas dirigirla, Señor, que nos ilumines a través de la exposición de tu palabra, que nos ayudes a trazar adecuadamente, Señor, estos textos que tenemos hoy delante de nosotros, y que puedas bendecir, Señor, los próximos minutos con tu presencia, con tu ayuda y con la revelación de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con estos versículos. Vamos entonces con el primero, que es Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo, al afirmar lo que acaba de decir, que nos tenemos que gozar con los que se gozan y que tenemos que llorar con los que lloran, el apóstol Pablo nos deja ver una gran realidad que a veces algunos quieren negar, y que cuando dicen vienes a Cristo todos tus problemas se terminan. Pero en el camino de Dios, en la vida cristiana, el apóstol Pablo nos deja ver que habrá gozo y habrá dolor, ¿sí? Todo cristiano va a tener momentos de gozo, momentos de dolor en esta vida. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que participar del gozo, del dolor en el camino de Dios de cada uno de nuestros hermanos. Entonces, participar de los goces y dolores de nuestros hermanos, no ser indiferentes, ¿sí? No que alguien está gozoso, bueno, ese es su problema, que se goce; o alguien está dolido, ese es su problema, que esté dolido. No, sino que la Biblia nos está enseñando a participar de los goces y dolores de nuestros hermanos. Desgraciadamente, parece ser que en la actualidad hay gozo más bien en el dolor de los hermanos. Cuando un hermano le va mal, no logró lo que quería, le pasó esto, a veces por desgracia parece ser que hay cierto gozo en el dolor y que hay dolor en el gozo. Es decir, le dieron un buen trabajo a alguien, alguien le regalaron algo, obtuvo algo, etcétera. Y parece ser como que hay cierta envidia y hay dolor en el gozo. Esto no debería de suceder, dice el apóstol Pablo. De hecho, el libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 17 al 18, es muy específica la Biblia en esto. Y de hecho Dios dice que cuando cayere tu enemigo, es decir, ni siquiera tu hermano, sino alguien que está en contra de ti, aun cuando cayere tu propio enemigo, Dios dice: tienes prohibido regocijarte, no te debes de regocijar. Es que aquel me hizo esto, me lastimó, etcétera, me hizo varias cosas. Dios dice: no te regocijes. Y cuando tropiece o cuando le vaya mal, que tú seas testigo de que le está yendo mal, que no se alegre ni lo mínimo tu corazón. ¿Por qué? Dios dice, porque Dios lo puede ver y se va a desagradar y va a apartar sobre él su enojo. Y tiene la implicación de que entonces ese castigo que estaba dando a esa persona, esa corrección que estaba dando, la va a cambiar y la va a poner sobre ti. Entonces esto es muy, muy delicado delante de Dios. No podemos nosotros alegrarnos del dolor, ni siquiera
de nuestros enemigos. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dijo en alguna ocasión: requiere más talante cristiano alegrarse con los que están alegres que llorar con los que lloran, porque esto último se hace perfectamente por naturaleza, y no hay nadie tan duro de corazón que no llore con el que pasa por una calamidad. Pero lo otro requiere una alma muy noble, y no solo está libre de envidia, sino que siente placer con la persona que es estimada. Es decir, en el éxito ajeno se supone una desilusión propia, y esta es la naturaleza propia del ser humano. Cuando a alguien le va bien, al hombre, a uno, tiene cierta celo, cierta desilusión de, ¿y a mí por qué no? Eso es muy natural del ser humano, ¿sí? El éxito supone entonces una desilusión ajena, el éxito ajeno, una desilusión ajena, y el dolor ajeno, desgraciadamente, supone un dolor ajeno. Es decir, cuando le va bien a mi hermano, ay, como que, pero si yo soy más sabio, yo soy más prudente, yo estoy más preparado que él, ¿por qué a él le dieron ese trabajo? ¿Por qué a él le dieron esa oportunidad, etcétera? Pero cuando hay un dolor ajeno, a veces, desgraciadamente, sí decimos, bueno, pues es su dolor, y qué bueno que a mí no me está pasando. Pero el apóstol Pablo está diciendo: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Es decir, debemos de participar de los goces, de los dolores de nuestros hermanos. En algún momento cada uno de ustedes estarán en un momento de gozo, de alegría. Nosotros debemos de participar en su gozo. En algún momento ustedes estarán en momentos de dolor, debemos de participar en el momento de dolor con ustedes, y todos unos con otros. Vamos ahora al versículo 16. El apóstol Pablo acaba de decir un mismo sentir, y ahora dice: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. El apóstol Pablo nos está hablando de tres mandamientos, tres ordenanzas. Número 1, unánimes entre ustedes, no altivos. Asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Vamos a ver este primero: unánimes entre ustedes, no altivos. ¿Qué significa esto? La palabra unánimes significa un mismo sentir. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: entre ustedes deben de tener un mismo sentir. Y alguien puede decir, y por desgracia unánimes entre ustedes lo entienden como que debemos de pensar igual. Entonces todos debemos de pensar igual, y toman de manera inadecuada Efesios capítulo 4 versículo 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dicen: es que debemos de pensar igual porque la Biblia está diciendo que debemos de tener unidad en la fe, unidad en el conocimiento de Jesús. Entonces debemos de pensar igual, porque el apóstol Pablo está diciendo unánimes y debemos de tener un mismo sentir. Pero esto está equivocado, porque precisamente el apóstol Pablo está diciendo no una misma forma de pensar, sino unánimes, que tengan el mismo sentir. Ya en el versículo 15 el apóstol Pablo dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, es decir, tengan un mismo sentir. Y aquí en este versículo 16 el apóstol Pablo continúa diciendo: tengan un mismo sentir. Entonces, que esto no es unidad de la fe y del conocimiento. Desde luego que no es la unidad de la fe y del conocimiento. Como algunos dicen, es que debemos de pensar exactamente, teológicamente debemos de tener una unidad en la fe y en el conocimiento de Dios. Esto yo lo veo muy imposible, realmente imposible de que suceda, porque el cúmulo de la fe, el conocimiento, la teología, la doctrina, se divide en doctrinas esenciales que tienen que ver con la salvación, y doctrinas no esenciales que no afectan en cuanto a la salvación. Y el apóstol Pablo nos deja ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, versículo 1 al 5, nos deja ver aspectos dentro de la doctrina cristiana, dentro del caminar cristiano, como no esenciales.
¿sí? Que no tiene que ver con la salvación. Por ejemplo, dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro cree que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, el apóstol Pablo nos deja ver aquí en este caso de Romanos capítulo 14 en cuanto a la comida, pero un ejemplo un poco más gráfico para nosotros sería, por ejemplo, el festejo de la Navidad. Algunos condenan la Navidad, otros dicen, no, pues está bien, festeja la Navidad, etcétera. Entonces, esa sería un aspecto de doctrina no esencial. Si tú quieres celebrar la Navidad y teniendo el conocimiento de que un día vino el Hijo de Dios, dio su vida y todo lo que implica la venida del Señor Jesucristo, está bien. Si no lo haces, si dices, no, eso es algo pagano y demás, está bien. Básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, en aspectos de doctrina no podemos estar totalmente de acuerdo, porque la misma doctrina se deriva en doctrina esencial, en doctrina no esencial, y habrá algunos puntos, como por ejemplo aquí en Romanos 14, donde el apóstol Pablo dice, debe aplicar la ley del amor. Entonces, tú debes de, si a mi hermano le afecta que yo coma carne, entonces yo me abstengo de comer carne. Pero no implica que porque estoy comiendo carne estoy pecando, ¿sí? Entonces va en este sentido. Entonces, no podemos hablar de una unidad. Realmente, cuando el apóstol Pablo está diciendo unánimes entre ustedes, está hablando de que haya armonía entre los cristianos. De que entre los cristianos ya se tiene, versículo 15, un mismo sentir, versículo 16, desarrollan una armonía entre ustedes, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo también está señalando, hay armonía entre ustedes, hay unanimidad entre ustedes, etcétera, hay un mismo sentir, y después dice, no altivos, ¿sí? Los altivos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia local, los altivos están prohibidos por el Señor. Está diciendo, ustedes tengan el mismo sentir, es decir, nadie se sienta arriba, nadie se sienta superior entre los hermanos, que no haya altivos. Hemos visto ya en las enseñanzas anteriores que no hay protagonistas, que no hay estrellas en la iglesia de Cristo, que no debe de haber altivos, ¿sí? Ahora, entonces estos altivos, como les digo, están prohibidos. Asóciense con los humildes. De hecho, está diciendo, implícitamente está diciendo, si hay un altivo, bueno, no debe de haber altivos, pero si hay altivos en el cuerpo de Cristo, no se asocien con los altivos. Asóciense con los humildes. ¿Quiénes son los humildes? La palabra humilde viene de tapeinos, que significa aquellos que han sido humillados en circunstancias o disposición. En el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, en la iglesia de Cristo nadie puede decir, yo soy el Señor, eminencia, y a mí me vas a tratar bien y demás. Entonces, aquí no debemos nosotros entender, Dios salvó, llamó de lo peor, de lo que nadie daba un centavo por ellos en el mundo, a los humildes. Entonces asóciense con los humildes, y se entiende que humildes son todos los creyentes. Entonces queda prohibirse asociarse con arrogantes, ¿sí? ¿Cómo sabemos que alguien es arrogante? Por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su autosuficiencia. Ellos normalmente dicen, yo puedo, yo voy a hacer, yo esto, yo aquello. Si alguien es identificado en la iglesia como un arrogante, como un altivo, la Biblia entonces nos está diciendo, no tengas asociación con él, para que no se infle más esa persona y pueda llegar entonces a entender, a comprender y a arrepentirse de ese pecado. Asóciense con los humildes. La humildad es un aspecto que se veía de manera muy clara en el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, asóciense con los que son como Jesús, con los que son humildes. Después el apóstol Pablo está diciendo, no sean sabios en su propia opinión, ¿sí?
Acaba de decir, no se asocien con los no altivos. Ahora está diciendo, no sean sabios en su propia opinión, ¿sí? Que la opinión de ustedes no trate de reinar siempre. Que se está dando una indicación en la iglesia local. No, pero es que yo pienso que se tiene que hacer así. No, es que se tiene que hacer así. Y si no se hace así, se molesta y demás. Entonces debemos nosotros entender que la Biblia está diciendo no sean sabios en su propia opinión, ¿sí? Vamos al versículo 17. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. No paguen a nadie mal por mal. ¿Se entiende entonces que hay personas que nos van a hacer daño? Se entiende entonces que hay personas en condición de enemigos de nosotros. O sea, realmente no podemos negar esta realidad y la Biblia no lo está negando. Hay enemigos que nosotros vamos a tener en la vida cristiana. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no les pagues a ellos el mal que te hacen, no les pagues con mal, ¿sí? De hecho, ya en el versículo 14, la sesión anterior, nosotros vimos que el apóstol Pablo dijo, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. 2 veces dice, mencionen, proclamen una bendición sobre la persona, no maldigan. La palabra maldecir, veíamos en la enseñanza anterior, es dar una condenación, categorizar a través de una condenación y decir tú eres esto y demás. Entonces el apóstol Pablo ya nos ha dicho debes de bendecir. Entonces ahora nos está diciendo no pagues a nadie mal por mal. Ahora después el apóstol Pablo nos dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y la palabra procurar es muy interesante porque nos habla de un pensamiento previo a una acción. Es decir, es pensar en algo antes de actuar, es tener una solicitud acerca de algo que se va a realizar. Y entonces el apóstol Pablo, al estar diciendo no pagues a nadie mal por mal, sino piensa bien antes de actuar, básicamente lo que nos está diciendo es que si alguien te ofende, te dice eres esto, eres una basura, tú cuando escuchas eso, piensa de antemano en tus acciones para que esta acción que tú con la que vas a responder sea buena, sea honrosa. ¿Y cuál es la forma en que vamos a responder? Pues bendecir y no maldecir, como nos ha dicho el apóstol Pablo. Entonces esto es, procura lo bueno delante de todos los hombres. Y luego en el versículo 18, el apóstol Pablo continúa con esta misma idea, es decir, el apóstol Pablo comenzó de un mismo sentir, no altivos, asóciense con los humildes, soporten a los enemigos, no paguen mal con mal, etc. Después el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y es una obligación que se da a todos los cristianos. Ahora, esta palabra, si es posible, realmente se está refiriendo no tanto a si puedes o quieres, sino más bien se está refiriendo a que si es posible, en cuanto dependa de ustedes, es decir, que de tu parte tú haces todo para estar en paz, que a veces de la otra parte es de donde no se va a lograr la paz. Ellos van a estar peleados, ellos van a estar en contra, entonces a eso es a lo que se está refiriendo. Está dando por sentado que por tu parte tú haces todo, tú bendices, tú no maldices, tú no pagas mal con mal, entonces se está entendiendo esto. Ahora, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. La palabra paz que se utiliza aquí es un derivado de Irene, es la palabra eireneu, que significa ser pacífico. Entonces, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos, es decir, una persona pacífica es aquel que no usa la violencia, que no es propenso a fomentar conflictos. Entonces, cuando alguien te ataca, cuando un enemigo te está atacando, dice el deber cristiano es
no contestar con la misma violencia, no fomentar un conflicto, sino quedarnos en un aspecto totalmente neutral, totalmente pacífico, ¿sí? Recuerden que ya el apóstol Pablo nos dijo, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres, es decir, piensa antes de responder, de actuar de lo que vas a hacer para que aquello que hagas sea honroso delante de Dios. Ya nos ha dicho que bendigamos a los que nos persiguen, que bendigamos, que no maldigamos. Y entonces esto es lo que el apóstol Pablo nos está presentando. Si es posible en cuanto a ustedes, y realmente es posible en cuanto a ustedes, debemos estar en paz con todos los hombres. No dice con los hermanos porque se entiende que se está refiriendo a aquellos que nos atacan, a aquellos que son enemigos. Luego en el versículo 19, siguiendo en esta misma línea, el apóstol Pablo dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? O sea, realmente el apóstol Pablo nos deja ver que hay un ataque franco contra el creyente, que sí habrán ataques, que sí van a estar dañando y demás, pero el apóstol Pablo dice, no se vengan ustedes mismos, ¿sí? Ahora, la palabra vengar viene del griego ekdikeo, que significa vindicar, castigar. Entonces, ustedes no castiguen, ustedes no vindiquen, ustedes no hagan nada que, me hizo, le voy a hacer esto para vindicar mi nombre, mi honor. El apóstol Pablo está diciendo, esto no lo tienen que hacer ustedes. El vengar, esta acción de vindicar, se vindica cuando se hace un ataque contra la persona, contra los bienes de una persona, es decir, cuando se toca el honor de una persona y se tiene la necesidad de vindicar, de castigar, de ejercer una acción fuerte, violenta, para poner en su lugar a aquella persona y decir, no, conmigo no te metes, con mis bienes no te metes, porque estás afectando mi honor, etcétera. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no se vengan ustedes no tienen el derecho de vengarse, ustedes no tienen la facultad de vindicar, de castigar, ¿sí? La venganza no les corresponde a ustedes. Entonces, esto lo debemos nosotros entender. La venganza no nos corresponde a nosotros. Entonces, si no nos corresponde la venganza, si sí nos han afectado, nos han difamado, nos han dicho, nos han atacado y no puedo yo vindicar, entonces no puedo accionar, entonces, ¿qué debo hacer? El apóstol Pablo dice, deja lugar a la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios es un atributo de Dios contra el pecado y contra el mal para reivindicar su honor. Entonces, lo que el apóstol Pablo básicamente está diciendo es, deja el lugar a la ira de Dios, deja que Dios se encargue. Si alguien te hizo algún mal a ti, entonces tú no respondes con ello, tú respondes bendiciendo, tú respondes no mal con mal, tú respondes de una manera como ya el apóstol Pablo nos ha dicho en los versículos anteriores, y tú dejas que Dios se encargue. ¿Y cómo se va a encargar? Aquí el apóstol Pablo ilustra el atributo de la ira de Dios, porque este atributo de la ira de Dios tiene que ver con el Dios que está vindicando su honor, está vindicando su nombre. Entonces, deja que Dios se encargue. Y el apóstol Pablo hace mención, dice, porque escrito está. En el Nuevo Testamento, siempre que aparece porque escrito está, hace referencia al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo cita Deuteronomio 32-35, donde precisamente nos habla Dios y dice, mía es la venganza y la retribución. O sea, donde Dios dice, yo soy el que da el pago a quien le tengo que dar el pago. Entonces, el Señor dice, mía es la venganza. O sea, ustedes no se venguen porque esa venganza, porque esa vindicación, porque ese castigo me corresponde a mí. Soy yo quien tiene que dar ese castigo. Y Dios dice, de hecho, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, deja que Dios se encargue. Dios va a dar el justo pago, ¿sí? Ahora, que Dios se encargue, aquí debemos entender los cristianos, que Dios se encargue no significa que Dios lo destruya.
porque muchas personas dicen, es que tal persona me hizo algo y bueno, que está en las manos de Dios y que Dios se encargue de él. Y Señor, haz justicia, y hacen unas oraciones realmente muy fuera de contexto bíblico. Si el apóstol Pablo ya nos ha dicho que no paguemos mal con mal, que bendigamos y que no condenemos, entonces cuando un cristiano dice, ay Señor, lo dejo en tus manos, haz justicia, realmente no está bendiciendo a esa persona, realmente lo está maldiciendo, porque al decir haz justicia, lo que el cristiano quiere decir o lo que el cristiano está esperando es que Dios lo trate mal, que Dios arruine su vida para que esa persona tenga la gloria de decir, para que no se meta con un hijo de Dios, lo cual es un orgullo realmente fuera de todas proporciones. No, Dios está diciendo, deja que yo me encargue, y que Dios se encargue no significa que Dios destruya a esa persona, significa que Dios sea quien se vengue, que Dios se encargue. ¿Cómo se va a vengar Dios? Como Dios quiera vengarse. ¿Y qué tal si Dios quiere mostrar misericordia, perdón, para esa persona, concederle el arrepentimiento? Entonces ahí es una potestad de Dios, una competencia de Dios. Se trata entonces del honor de Dios. Cuando alguien te afecta, te ataca, se trata del honor de Dios, no se trata de tu propio honor. Por eso Dios está diciendo, no te vengues, deja lugar a mi ira, y yo soy quien va a pagar, dice el Señor. Y luego en el versículo 20, para robustecer esta idea de que tu corazón no se encienda contra aquellos que te están afectando, que te están atacando, el apóstol Pablo dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Y el apóstol Pablo está siendo muy específico. Ya, nuevamente repito, el apóstol Pablo ha dicho, la respuesta de un cristiano es bendecir, no maldecir. La respuesta de un cristiano es pagar con bien, no pagar con mal. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, bueno, si aquel que te afectó, aquel que es tu enemigo, tiene hambre, dale de comer; si tienes sed, dale de beber. Es decir, alimenta a tu enemigo. No difames al enemigo, no destruyas públicamente al enemigo, no hagas cosas en contra del enemigo, sino lo lleva hasta el nivel de alimenta a tu propio enemigo, lo que nos lleva a responder con acciones de amor, como ha venido ya mencionando el apóstol Pablo. Y luego dice que cuando se hace esto, cuando dice, pues haciendo esto, ¿y qué es esto? Esto tiene que ver con todo lo que ya ha estado expresando el apóstol Pablo, no contestar mal con mal, en cuanto dependa de ustedes estar en paz, todo esto que ha mencionado ya el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y esto qué significa? Bueno, aquí el apóstol Pablo está siendo muy simbólico, está tomando algunos símbolos del Antiguo Testamento, ¿sí? Recuerden, dice, porque escrito está, él ha referido al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, un par de versículos. Salmo 140, versículo 10 dice, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Salmo 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Es decir, las brasas de fuego en el Antiguo Testamento son un símbolo, un simbolismo de la venganza divina. Entonces, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es decir, haciendo esto, es Dios quien va a vengarse. Es Dios quien en su venganza será más eficaz que si tú mismo te vengas de aquellos enemigos que están atentando contra ti. La venganza de Dios será más eficaz, venganza bajo la cual esa persona, ese enemigo, estará obligado a doblegarse. ¿Y qué hiciste tú? Tú no hiciste nada, tú nada más bendices, tú no pagas bien por mal, o sea, tú te haces a un lado para que Dios sea quien esté haciendo y dando el pago. Y se están entonces amontonando estas ascuas de fuego sobre la cabeza de la persona. Y finalmente el apóstol Pablo concluye diciendo, no seas vencido de lo malo,
sino vence el bien, vence con el bien el mal. Algunos toman este versículo y bueno, realmente es lo central que nos presenta el Evangelio. Algunos dicen, es que debes de vencer, que no debes de ser vencido por lo malo por el pecado, etcétera. Sí, bueno, la Biblia nos dice en otras partes, en Romanos dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Pero realmente aquí cuando está diciendo no seas vencido de lo malo, a lo que se está refiriendo, y cuando está diciendo sino vence con el bien el mal, se está refiriendo a lo que anteriormente ha expuesto el apóstol Pablo. No seas vencido de lo malo, es decir, no te vengues. Si te vengas, cuando tienes un ataque, ya fuiste vencido por lo malo. Si tu enemigo tiene hambre y tú lo difamas y tú haces campaña contra él y haces cosas en contra de él, has sido vencido de lo malo. Entonces, esta actitud cristiana, esta actitud en la que tú estás soportando los ataques y de los enemigos, es a lo que se está refiriendo. No seas vencido de lo malo, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Sino vence con el bien el mal, vence con el bien, es decir, con toda la enseñanza que nos acaba de dar el apóstol Pablo. No te vengues, sino más bien deja lugar a la ira de Dios, dale de comer, de beber a tu enemigo, etcétera. Entonces, si no vence con el bien el mal que te están haciendo, ¿sí? Entonces aquí nos está presentando una gran realidad, por si no lo habían entendido. Realmente nosotros no somos vencidos por los enemigos. No es Juan, Roberto, Gabriel que me ataca a mí quien me vence. La Biblia está diciendo que somos vencidos de lo malo. No por los malos, de lo malo. ¿Qué significa esto? Que somos vencidos de lo malo. La palabra malo viene del griego kakos, que significa mal, pero en la gramática griega refiere a los efectos de un acto malo o de un acto de alguien que es malo. Entonces, realmente se está refiriendo a que nosotros somos vencidos por los efectos de los enemigos. ¿Cuáles son los efectos de los enemigos? Las palabras que nos lanzan, las acciones que nos lanzan, los efectos que tienen esas acciones, esas palabras, esos actos que tienen los enemigos en contra de nosotros, es de eso que nosotros somos vencidos. Pero por eso el apóstol Pablo está diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, con una respuesta totalmente cristiana al mal que te están haciendo, y esos efectos, ese propósito que tenían al desacreditarte, al lastimarte y demás, no serás vencido por esos efectos que ellos están presentando, ¿sí? Muy bien, entonces no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, es decir, no te vengues tú mismo, deja lugar a la ira de Dios, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, vences con el bien el mal, porque ascuas de fuego vas a amontonar sobre su cabeza, porque mía es la venganza, porque das lugar a que Dios sea quien dé el pago. Muy bien, entonces concluimos esta enseñanza. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Debemos de participar en el dolor de los hermanos y en la alegría de los hermanos. Cuando un hermano esté dolido, nosotros también debemos estar dolidos juntamente con él. Cuando un hermano está alegre, no nos debe de dar celos, coraje, debemos de estar juntamente alegre con él. Es como si nos sucediera a nosotros también las bendiciones que él está recibiendo. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, es decir, tener un mismo sentir. Los altivos, no hay protagonistas, no hay estrellas en la iglesia de Cristo. Asóciense con los que se parecen a Jesús y no sean sabios en su propia opinión. No se te pide tu opinión. Tu opinión no es la que va a dirigir la iglesia, es la sabiduría de Dios, es lo que Dios está determinando para la conducción de su iglesia. No paguen a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de los hombres. Nos deja ver entonces el apóstol Pablo que sí habrá enemigos, que sí habrá personas que te van a hacer daño,
en el trabajo, bueno, a veces hasta en la misma círculo cristiano y demás, pero tú no pagues a nadie, sea hermano o no hermano, no pagues mal por mal a nadie. Procura, piensa bien lo que vas a hacer para que lo que hagas, las respuestas que des sean honrosas delante de los hombres, delante de Dios. Y si es posible, recuerden, en cuanto a aquella persona, en cuanto a ti, es un deber cristiano, debes de estar en paz con todos los hombres, ser pacífico, soportar los ataques, no responder. ¿Por qué? Porque no nos podemos vengar nosotros mismos, sino dejamos lugar a la ira de Dios, porque la Biblia ya dice desde el Antiguo Testamento que es Dios quien se encarga de reivindicar su honor, su gloria, y Él es el que va a dar el pago. ¿En qué momento va a dar el pago? En el momento que Dios quiera. A veces nosotros decimos, Señor, pero pues esta persona me hizo esto y él sigue tan contento, tan feliz. Tú no te vengues, tú bendice, tú soporta y Dios en su tiempo hará lo que tenga que hacer. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No uses el Face para difamarlo, no uses nada para difamarlo, no hagas nada para destruirlo, debes más bien de alimentarlo, y haciendo esto realmente tú estás permitiendo que Dios sea quien se esté vengando, y la venganza que Dios haga será en su justa medida. Y por último, no seas vencido de lo malo. Lo malo, bueno, tenemos desde el versículo 17 hasta el 20 aquellos ataques de los que son enemigos. No seas vencido de lo malo, de los efectos, de las palabras, de las acciones de los malos, sino vence con el bien, con la obediencia a estas disposiciones que ha dado el apóstol Pablo. Vence el mal, los efectos que tiene aquellos actos que están en tu contra. Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedirle que nos ayude a poder llevar a efecto lo que Él nos enseña. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por la palabra que nos has permitido, Señor, explorar, por el consejo que tú nos das a través de tu palabra. Ayúdanos a tener un mismo sentir entre nosotros, Señor, a alegrarnos con aquellos que están alegres, a dolernos con aquellos que están en un dolor, Señor, a ser unánimes, Señor, a asociarnos con los humildes, Señor, que no haya protagonismo en tu iglesia, y a vencer, Señor, con el bien, con toda esta instrucción que tú nos has dado cuando somos atacados, cuando somos lastimados, cuando alguien se coloca en una posición de enemigo, Señor, de alguien que está en contra de nosotros. Ayúdanos a responder de acuerdo a tu palabra. Y responder de acuerdo a tu palabra es sencillamente no responder, dar lugar a la venganza tuya, dar lugar a ti, a que tú obres como tú quieras obrar. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó que oremos por nuestros enemigos, es decir, que aun cuando alguien nos hace daño, no debemos nosotros orar y decir, haz justicia, Señor, sino más bien misericordia para aquellos que nos atacan, que nos ofenden, Señor. Ayúdanos a poder llevar, Señor, en nuestra vida diaria todos estos deberes que hemos estado aprendiendo, Señor. Con tu gracia, con tu fuerza, lo podemos hacer porque humanamente es muy imposible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.